¿Te has preguntado alguna vez qué había antes de que existiera todo lo que conocemos? ¿Qué había antes del tiempo, el espacio y la materia? ¿Cómo era el mundo antes de que Dios pronunciara su primer sea? ¿Había luz antes de que existiera el sol? ¿Y dónde estaba Dios cuando aún no existía la tierra? Hoy te invito a viajar a través de las Escrituras y explorar ese misterio profundo y celestial, el mundo antes de la creación. ¿Qué revelan las palabras de la Biblia sobre ese tiempo eterno y perfecto en el que solo existía Dios? ¿Qué secretos nos habla la palabra acerca del diseño de nuestro universo y su propósito eterno? Prepárate para sumergirte en una narración épica que comienza en el principio, cuando el Creador trazaba su plan eterno y el universo aún aguardaba su palabra. Vamos juntos a descubrir cómo todo comenzó. El vacío y la eternidad divina. Antes del primer amanecer, antes de que existiera tiempo o materia, el universo era un vasto abismo de silencio absoluto. No había cielo, ni tierra, ni océanos, solo una oscuridad profunda y misteriosa que cubría todo como un manto invisible. En esta ausencia total, el Espíritu de Dios se movía de manera inefable, invisible y omnipotente, sosteniendo el germen de toda la creación en su voluntad perfecta. Génesis 1:2 lo describe de manera solemne, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero estas aguas no eran aún mares, sino un símbolo de la potencialidad infinita, un espacio aún por llenar. En esta etapa preexistente, no había aún estrellas que iluminaran los cielos, ni criaturas que alabaran a su Creador. Solo la gloria eterna de Dios existía, brillando en su majestad incomparable. La eternidad era un océano sin principio ni fin, y en ese vasto antes, la Trinidad existía en perfecta comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dialogaban en la unidad de su esencia, preparando el grandioso plan de la creación, redención y glorificación. En palabras de Juan 1:3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este era un mundo invisible e incomprensible para la mente humana. Allí habitaban los pensamientos divinos, los misterios de su plan, y los cimientos de los cielos aún no manifestados. Los ángeles, aún sin haber sido creados, estaban presentes en la imaginación divina, esperando el soplo de la vida para surgir como ministros de fuego, adoradores celestiales. Todo estaba contenido en el corazón de Dios, el Alfa y la Omega, quien contemplaba el futuro desde su eternidad intemporal. El trono eterno y el consejo divino. Antes de que existiera un firmamento, ya había un trono eterno en el cual reinaba el Todopoderoso. Este trono, aunque invisible y fuera del tiempo, era el centro de toda soberanía. Salmos 93:2 nos da una breve visión de este reino eterno. Firme es tu trono desde siempre, tú eres desde la eternidad. En ese estado de perfección absoluta, Dios no necesitaba nada más. Su poder y gloria eran suficientes, y en su omnisciencia ya conocía cada detalle de lo que habría de ser. El consejo divino tuvo lugar en un plano que la mente humana no puede comprender. En ese espacio espiritual, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en el diseño de todo lo que sería creado. Hebreos 1:2 nos enseña que por medio del Hijo, Dios hizo el universo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fue en este consejo celestial donde se decidió cada aspecto de la creación, desde la vastedad de las galaxias hasta la forma delicada de cada hoja, todo tenía un propósito eterno que glorificaría al Creador. El amor y la sabiduría de Dios impregnaban todo lo que aún no existía. Él veía las estrellas que aún no brillaban, los mares que aún no rugían y la humanidad que aún no caminaba sobre la tierra. Dios conocía a Adán antes de formarlo, a ti antes de nacer, y a la historia antes de que comenzara. Romanos 4:17 declara que Él llama las cosas que no son, como si fuesen. Este era el preludio a la creación, un universo diseñado en la mente infinita de Dios, esperando su palabra para cobrar existencia. El silencio del abismo.
El abismo, descrito en Génesis 1:2, no era solo un lugar vacío, sino un símbolo de la ausencia de orden y propósito, un lienzo perfecto para el artista divino. Este abismo no contenía materia, pero tampoco era inexistente, era un espacio donde todo estaba aún por hacerse. La oscuridad que lo cubría no era maligna, sino un recordatorio de que la luz estaba por venir. Isaías 45:18 lo expresa, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. En el silencio de este abismo, el universo aguardaba el mandato de su creador. Cada átomo, cada partícula de energía y cada rayo de luz estaban en suspenso, esperando el momento de ser llamados a la existencia. Los cielos, que aún no eran cielos, parecían escuchar con reverencia el murmullo de la eternidad. En este estado de expectación cósmica, el poder de Dios era inminente, como una tormenta que aún no ha estallado. El abismo y la oscuridad preexistente eran la primera escena de un drama épico que apenas comenzaba. Todo lo que hoy conocemos y vemos estaba suspendido en ese instante eterno antes de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía como el alfarero que observa el barro antes de moldearlo. Era un momento de calma antes de la explosión de luz y vida que transformaría la nada en todo. La luz que no se ve. En el comienzo de todo, aún en la vastedad de la oscuridad, Dios era la única fuente de luz. Una luz no visible para los ojos humanos, sino una gloria infinita que emanaba de su ser. 1 Juan 1:5 declara, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Esta luz divina no solo era una manifestación de su presencia, sino también el germen de la vida. En esa luz se encontraba la energía que impulsaría la creación, el poder que dividiría el caos y daría forma a lo informe. Cuando Dios dijo, sea la luz, Génesis 1:3, no fue un acto de necesidad, sino de voluntad. Antes de este momento, la oscuridad no era rival de Dios, sino una parte del escenario que Él preparó para manifestar su poder. La primera luz que surgió no provenía del sol, ni de las estrellas, pues estas aún no existían. Era una luz espiritual, la primera chispa que marcó el inicio de la transformación del abismo. Era un reflejo de su gloria, un anticipo de la luz eterna que iluminará la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:23. En ese instante, las tinieblas comenzaron a retroceder. La luz no solo iluminó, sino que también estableció un orden, fue la primera división entre lo que era y lo que sería. Este fue el inicio de la armonía que se desplegaría en los días siguientes, cuando la palabra creativa de Dios llenaría cada rincón del cosmos con vida y belleza. El aliento del Espíritu. El Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz del abismo, no era una fuerza pasiva. Era el agente activo de la creación, el aliento divino que daría vida a todo lo que existiría. Job 33:4 proclama, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este soplo no era meramente un viento, sino la misma esencia divina que impregnaba el vacío con el potencial para la existencia. La acción del Espíritu sobre las aguas simbolizaba la preparación del caos para recibir el orden. Era como el alfarero que observa el barro informe antes de modelarlo. Cada movimiento del Espíritu era un acto de amor y propósito, impregnando el abismo con la semilla de la creación. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, el Espíritu ajustaba los elementos invisibles del cosmos para producir una sinfonía celestial. En ese aliento estaba la promesa de la vida, los océanos que un día rugirían, los árboles que darían sombra y fruto, los cielos que proclamarían la gloria de Dios. Todo comenzó con el Espíritu de Dios moviéndose, preparando, llenando lo vacío con su presencia infinita. Era el preludio de la creación, el toque divino que transformaría la nada en un universo lleno de maravillas. El consejo de la eternidad. En el consejo divino, antes de que la primera palabra de creación fuera pronunciada, ya estaba trazado el plan eterno de redención. 1 Pedro 1:20 nos revela que Cristo fue preordenado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que,
incluso antes de que existieran los cielos y la tierra, Dios ya había diseñado el propósito de su obra maestra, crear un pueblo que le glorificara y le conociera a través del amor redentor de su Hijo. En este consejo, cada detalle fue considerado con precisión divina. Dios vio las estrellas y galaxias que poblarían el universo, pero también vio al hombre, creado a su imagen. En la eternidad pasada, el Creador visualizó los días en que caminaría con el hombre en un Edén perfecto, pero también los días en que el hombre se rebelaría. Y aún así, conociendo cada fallo, cada pecado y cada lágrima, Dios decidió crear, porque su amor era mayor que cualquier sombra que pudiera surgir en el futuro. La creación no sería solo un despliegue de poder, sino una manifestación de gracia. Cada elemento del universo sería un testigo del carácter de Dios, su justicia, su sabiduría y, sobre todo, su amor. La eternidad antes de la creación no era un vacío sin propósito, era el tiempo perfecto donde el plan divino tomaba forma, preparando el escenario para la historia más grande jamás contada. El poder de la palabra. En el principio, cuando todo estaba listo, Dios habló. Su voz resonó en el abismo como un trueno que rompe el silencio eterno. Génesis 1:3 registra la primera declaración de creación, sea la luz. Este acto no fue una simple orden, sino una manifestación de su autoridad absoluta. La palabra de Dios no solo ordenó la luz, la trajo a la existencia. En Salmos 33:9 se confirma este poder, porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. El poder de la palabra de Dios es infinito, y a través de ella todo lo que existe fue creado. Esta palabra no era una idea abstracta, sino el mismo verbo, como lo explica Juan 1:3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, que es Cristo, no solo estaba presente en la creación, era el medio por el cual todo fue hecho. Cada elemento del cosmos, cada estrella en el cielo y cada grano de arena en la tierra, surgió por su palabra poderosa. La palabra de Dios era el vínculo entre su voluntad y su obra. Era el vehículo que transformó el caos en orden, la oscuridad en luz y el vacío en plenitud. Este momento, cuando Dios habló por primera vez, marcó el inicio de una sinfonía cósmica que revelaría su gloria y su carácter a lo largo de los tiempos. El orden nace del caos. Con la luz separada de las tinieblas, el proceso de creación había comenzado. Dios estableció un orden donde antes no había ninguno. En Génesis 1:4-5 vemos el primer acto de organización, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Esta división fue más que una simple alternancia, fue el inicio del ritmo del tiempo, un ciclo que gobernaría la existencia. El día y la noche se convirtieron en los primeros marcadores del tiempo, un concepto que hasta entonces no existía. Antes de la creación, la eternidad era un flujo continuo, pero ahora el tiempo comenzó a dividirse en periodos ordenados. Este orden no era solo funcional, era una expresión del carácter de Dios, quien no es autor de confusión, sino de paz, 1 Corintios 14:33. Cada paso en la creación era intencionado, revelando un propósito divino que trascendía la comprensión humana. En este punto, la creación aún era un lienzo incompleto, pero ya comenzaba a reflejar la belleza y la sabiduría del Creador. La luz que iluminaba el caos era un presagio de la transformación que se avecinaba. Así como la luz física disipaba las tinieblas, la luz espiritual de Dios un día vencería el pecado y la muerte, estableciendo un orden eterno en su reino. Los cimientos del universo. Dios, en su perfección, continuó moldeando el universo. No solo creó un espacio físico, sino también las leyes que lo gobernarían. Jeremías 10:12 describe esta obra: Él hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cada detalle, desde las órbitas de los planetas hasta la interacción de las partículas subatómicas, fue diseñado con una precisión que solo una mente infinita podía concebir. El abismo comenzó a transformarse en un espacio habitado. Dios extendió los cielos como un manto,
creando un firmamento que separaría las aguas de las aguas, Génesis 1, 6-7. Este acto marcó la formación de un mundo estructurado, donde los cielos, la tierra y las profundidades coexisten en armonía. Fue el inicio del cosmos tal como lo conocemos, un universo que refleja la inmensidad de su creador. Cada elemento creado hablaba del poder y la sabiduría de Dios. Los cielos declaraban su gloria, Salmos 19:1, y la tierra comenzaba a ser un testimonio de su bondad. Aún en esta etapa temprana, el universo recién formado era un eco de la eternidad, un reflejo de la grandeza divina que había existido antes del principio. El mundo, aunque aún incompleto, comenzaba a ser un lugar donde la vida florecería y la alabanza a Dios resonaría. El firmamento, la bóveda de los cielos. Dios, en su infinita sabiduría, continuó estableciendo el orden en el caos. En el segundo día, su voz volvió a resonar, trayendo a existencia el firmamento, una vasta bóveda que separaba las aguas superiores de las inferiores. Génesis 1, 7-8 nos dice, e hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos. Este acto no solo organizó el cosmos, sino que también preparó el escenario para los cielos y la tierra. El firmamento, ese vasto espacio entre las aguas, sería el hogar de los cielos visibles. Aquí, las nubes flotarían y los cielos azules serían un testimonio diario de la gloria de Dios. Pero más allá de su aspecto físico, el firmamento simbolizaba una separación divina, una división que marcaba la soberanía del Creador. Job 26, 7 declara, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, recordándonos que este diseño no tiene paralelo, ni en su complejidad ni en su belleza. El firmamento era también un presagio de lo eterno. Representaba un espacio donde los cielos espirituales se reflejarían en los cielos físicos. Mientras el hombre mirara hacia arriba, contemplaría el testimonio constante del poder y la gloria de Dios, un recordatorio de que todo en el universo tiene un propósito y apunta al Creador. Las aguas reunidas y la tierra emergente. El tercer día marcó un cambio crucial en la creación. Dios, con su palabra poderosa, mandó que las aguas debajo del cielo se reunieran en un solo lugar, permitiendo que la tierra seca emergiera. Génesis 1, 9-10 describe este momento, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Este acto transformó el abismo en un lugar listo para la vida. La tierra seca que emergió era mucho más que un terreno físico, era un testimonio del control absoluto de Dios sobre los elementos. La separación de las aguas y la formación de los continentes marcaban el inicio de un hogar para la vida futura. Isaías 40 horas y 22 minutos declara, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para habitar. La tierra y los mares no surgieron por accidente, sino por un diseño intencional que reflejaba la sabiduría divina. Cada detalle de esta separación fue diseñado con precisión. Las aguas no se desbordarían sin el permiso de su Creador, y los continentes no cambiarían sin su dirección. Incluso en este temprano estado, la creación comenzaba a hablar de la fidelidad y el dominio de Dios, anunciando la preparación de un mundo donde su propósito se manifestaría plenamente. La vida verde, la primera provisión. El mismo día, Dios llenó la tierra de vida vegetal. Con su palabra, mandó que la tierra produjera hierba, hierbas que dieran semilla y árboles que dieran fruto según su especie. Génesis 1, 11-12 describe este acto, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. De inmediato, la tierra, que había estado vacía y desolada, se llenó de verde, color y abundancia. Cada planta creada era un testimonio de la sabiduría y el cuidado de Dios.
Desde los pastos que cubrirían los valles hasta los majestuosos árboles que se alzarían en los bosques, todo tenía un propósito. Los frutos no solo serían alimento para las futuras criaturas, sino también una expresión de la bondad divina. Salmo 104, 14 proclama: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dios no solo creaba un mundo funcional, sino uno hermoso y generoso. En este momento, la tierra comenzó a reflejar su propósito divino. Las semillas contenían el milagro de la vida en sí mismas, un ciclo continuo de provisión y renovación que demostraría la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. La creación vegetal no era solo el primer signo de vida en la tierra, era también una promesa de que el Dios que provee nunca dejaría de sustentar a su creación. La luz de los cielos. En el cuarto día, Dios colocó luces en el firmamento para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y las estaciones. Génesis 1, 14-16 nos narra este acontecimiento. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Así, el sol, la luna y las estrellas fueron creados para iluminar y regular la creación. El sol, con su brillo inigualable, fue diseñado para gobernar el día. La luna, con su luz suave, reinaría en la noche, acompañada por el vasto ejército de estrellas. Estas luces no solo eran funcionales, sino también símbolos de la majestad de Dios. Salmo 136, 7-9 lo describe maravillosamente: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Cada estrella en el cielo, innumerables e inalcanzables, reflejaba la infinitud de su Creador. Los astros no solo daban luz, sino también dirección. En su curso ordenado, mostraban la fidelidad de Dios, quien estableció leyes precisas para el universo. Incluso hoy, las estrellas nos recuerdan la promesa de Dios a Abraham, de que su descendencia sería tan numerosa como ellas, Génesis 15:5, un testimonio eterno de su fidelidad. La vida en las aguas y los cielos. En el quinto día, Dios habló nuevamente, y las aguas comenzaron a llenarse de vida. Criaturas de todo tipo, desde los pequeños peces que nadaban en los arroyos hasta los majestuosos leviatanes que surcaban las profundidades del mar, fueron creados. Génesis 1, 20-21 dice: y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Cada criatura marina y ave que volaba por los cielos era una obra de arte única, diseñada con propósito y belleza. Dios bendijo a estas criaturas, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Génesis 1:22. Este mandato reflejaba el deseo del Creador de que su creación se llenara de vida y abundancia. Desde el canto de las aves que llenaba los cielos hasta los movimientos de las criaturas marinas en las profundidades, todo hablaba de la gloria de Dios. Job 12, 7-10 lo resume bien: y en verdad, pregunta ahora a las bestias, y que ellas te enseñen, a las aves de los cielos, y que ellas te informen. O habla a la tierra, y que ella te enseñe, y los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos estos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? La vida que comenzaba a llenar los cielos y los mares era un eco vibrante de la creatividad divina. La tierra llena de vida. En el sexto día, la creación alcanzó una nueva etapa. Dios habló y mandó que la tierra produjera toda clase de seres vivientes, bestias, ganado y reptiles, cada uno según su especie. Génesis 1, 24-25 narra: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie.
y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Desde los imponentes leones hasta los pequeños insectos, cada criatura tenía un lugar y un propósito en el diseño perfecto de Dios. Cada uno fue creado para llenar la tierra, para trabajar en armonía con el resto de la creación. Romanos 1:20 nos recuerda, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La diversidad y la complejidad de los animales de la tierra reflejaban el carácter multifacético de Dios. En este punto, la tierra estaba lista, llena de vida y orden, pero aún faltaba lo más importante. Dios estaba a punto de coronar su obra maestra con la creación de un ser único, hecho a su imagen y semejanza. La creación estaba a punto de culminar en un acto de amor divino sin paralelo. El hombre, la corona de la creación. El sexto día, Dios se preparó para realizar el acto culminante de la creación, la formación del ser humano. Con una intención especial y un amor infinito, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Esta declaración marcaba una diferencia radical entre el hombre y el resto de la creación. El hombre sería portador de la imagen divina. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Este acto fue único, un toque personal que infundió en el hombre la esencia del Creador. Ninguna otra criatura había recibido este aliento de vida, este vínculo directo con Dios. El Salmo 8:4-5 celebra este momento, que es el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre fue creado con propósito y dignidad, llamado a gobernar la creación con sabiduría y cuidado, reflejando la autoridad amorosa de Dios. Este acto no solo completó el diseño de la creación, sino que también reveló el corazón de Dios, quien deseaba una relación íntima y eterna con la humanidad. El jardín del Edén, el hogar de la humanidad. Dios no solo creó al hombre, sino que también preparó un lugar especial para que habitara, el jardín del Edén. Génesis 2:8-9 describe este paraíso: y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este jardín era un lugar de abundancia, belleza y perfecta comunión con Dios. El Edén estaba lleno de ríos que regaban la tierra, árboles cargados de frutos deliciosos y un ambiente de paz absoluta. Allí, el hombre no solo trabajaría la tierra, sino que también viviría en constante comunión con su Creador. Dios le dio al hombre una responsabilidad: cultiva y cuida el huerto. Génesis 2:15. Esta tarea no era una carga, sino un privilegio, un acto de colaboración con Dios en el cuidado de su creación. En el centro del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles representaban la libertad y la responsabilidad del hombre, invitándolo a confiar y obedecer a su Creador. Edén era más que un lugar físico, era un símbolo de la perfecta relación entre Dios y el hombre, una relación que reflejaba el propósito final de toda la creación. La creación de la mujer, la compañera perfecta. Aunque todo era bueno en la creación, Dios notó algo singular: el hombre estaba solo. Génesis 2:18 registra la decisión divina: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En un acto de amor profundo, Dios diseñó una compañera perfecta para el hombre, alguien que compartiría su vida, trabajo y comunión con el Creador. Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo y, tomando una de sus costillas, formó a la mujer. Cuando Adán la vio por primera vez, exclamó con gozo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. La creación de la mujer no fue un acto secundario, sino la culminación de la intención de Dios de reflejar su propia comunión trinitaria en la relación humana. Juntos, hombre y mujer eran portadores de la imagen de Dios, llamados a complementarse y trabajar en unidad para cumplir los propósitos divinos. Génesis 1:28 declara: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla. La relación entre ellos no solo era una bendición mutua, sino también una imagen viva del amor de Dios, reflejando su diseño perfecto para la humanidad. El séptimo día, el descanso sagrado. Tras completar la vasta obra de la creación, Dios hizo algo sin precedentes: descansó. Génesis 2:3 relata este momento solemne: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este descanso no significaba cansancio, sino una declaración de satisfacción absoluta por la perfección de todo lo creado. El séptimo día fue apartado y santificado como un recordatorio eterno de que toda la creación encuentra su propósito y descanso en Dios. A través de este día, Dios estableció un modelo para la humanidad: trabajar y luego detenerse para contemplar y disfrutar de su obra. Más tarde, este principio sería consagrado en la ley de Moisés, donde el sábado se convertiría en un signo del pacto entre Dios y su pueblo. Éxodo 20:8-11. El descanso de Dios también marcó el comienzo de un tiempo en el que el hombre viviría en armonía con su Creador. Adán y Eva estaban destinados a habitar en la paz del Edén, libres de pecado y muerte, disfrutando de la plenitud de la comunión con Dios. Este séptimo día no solo fue un momento en el tiempo, sino un reflejo de la eternidad, una promesa del descanso celestial que espera a los que confían en él. Hebreos 4:9-10. La perfección del diseño divino. Al completar la creación, Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Génesis 1:31. Cada parte del cosmos, desde los astros en los cielos hasta la más diminuta criatura en la tierra, encajaba perfectamente en el diseño divino. Nada estaba fuera de lugar, y todo existía para reflejar la gloria y el carácter del Creador. Romanos 11:36 declara: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La creación no solo revelaba la sabiduría y el poder de Dios, sino también su amor. Cada detalle, desde los colores del amanecer hasta el canto de las aves, hablaba de un Dios que se deleitaba en su obra y deseaba compartir su gozo con la humanidad. Proverbios 8:30-31 describe este gozo celestial: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En este estado perfecto, la creación era un reflejo de la intención original de Dios para el mundo, un lugar lleno de vida, belleza y armonía, donde la humanidad pudiera conocer y amar a su Creador. Este diseño inicial sigue siendo un recordatorio de lo que Dios restaurará en el futuro, cuando todas las cosas sean renovadas y el cielo y la tierra vuelvan a ser uno. Apocalipsis 21:1-3. La promesa de la redención. Aunque el mundo creado era perfecto, Dios, en su omnisciencia, sabía que el hombre caería en pecado. Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo, ya había preparado un plan de redención. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Este plan no era un recurso de emergencia, sino parte del propósito eterno de Dios para manifestar su gracia y amor inagotables. La creación no solo apuntaba a su propio esplendor, sino al Redentor que vendría. Colosenses 1:16-17 revela: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, el Hijo de Dios, sería el medio por el cual toda la creación sería reconciliada con su Creador. Así, el mundo antes de la caída era un preludio glorioso de lo que vendría, una nueva creación, aún más gloriosa, donde la humanidad redimida viviría eternamente en la presencia de Dios. La historia de la creación no es solo el comienzo del tiempo, sino también una promesa del final, cuando todo será restaurado y perfeccionado en Cristo. La historia de la creación no es solo un relato del pasado, es una invitación para ti hoy. Desde el principio, Dios planeó un mundo perfecto, lleno de su gloria, donde tú también tienes un propósito eterno. Aunque el pecado quebró esa perfección, su amor inagotable trazó un plan de redención para restaurarlo todo. Y esa restauración está más cerca de lo que pensamos. Apocalipsis 21:5 proclama, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Dios no solo creó un mundo hermoso en el principio, sino que también promete una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Este es el destino para los que creen en su Hijo, Jesús, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hoy, el llamado es claro, ¿estás listo para ser parte de esa historia eterna? El Dios que formó el universo te conoce por nombre y te invita a caminar con Él. Si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes callado. Comparte esta esperanza con otros. Dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal Fe y Esperanza Bíblica, activa la campanita para no perderte ningún contenido, y déjanos un comentario sobre qué fue lo que más te impactó. Juntos, sigamos descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga grandemente.